Hermanos en Cristo, bienvenidos hermanos de Facebook, hermanos de YouTube. Hoy tenemos un tema muy interesante. Particularmente quiero hacerlo porque yo he padecido esto y es necesario que nosotros lo compartamos porque a veces vienen situaciones que nos hacen tropezar. El tema de hoy que vamos a hablar es los débiles en la fe. ¿Y puede un pastor ser débil en la fe? La respuesta es sí, mi querido hermano. La respuesta es definitivamente sí. Uno puede tropezar, uno puede caer, uno puede debilitarse, uno puede extraviarse del camino. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a profundizar lo que dice la Biblia con respecto a esto y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria, porque necesitamos saber cómo ayudar a aquellos que están y que son débiles en la fe. La fe, mi querido hermano, es un viaje, definitivamente. Y a veces los viajes son muy cansados. A veces te vas de viaje para pasar unas vacaciones y terminas más cansado de que cuando te fuiste. Porque los viajes cansan, mi querido hermano. Y la fe es un viaje que también cansa y es pesado. Muchas veces nos dejamos llevar por las situaciones emocionales, las complicaciones personales, ya sean de dinero, de trabajo, de familia, de situaciones de deudas, de infinidad de cosas que podría yo decir. Sin embargo, estas cosas hacen que nosotros, durante el camino que vamos recorriendo, nos extraviemos y perdamos el rumbo y nos vayamos debilitando en la fe. En un viaje no siempre te vas en carro. Muchas veces hay viajes en los que tú haces caminando. Y cuando tú haces ese viaje, te cansas, desfalleces, te debilitas. Y precisamente eso es algo que en lo particular, mi querido hermano, quiero compartir contigo porque a mí me ha sucedido. Últimamente he estado débil en la fe. Me he sentido muy cansado, muy apático, me he sentido alejado porque estoy débil en la fe. Y pensando en esto y rogando al Señor que me guíe para que pueda restablecerme, fue que decidí hablar acerca de esto. Algunos, mis queridos hermanos, podemos ser débiles en la fe. Y eso no importa si eres un pastor, si eres un maestro, si eres un anciano, si eres un recién convertido o un maduro en la fe. Lo que significa que, mis queridos hermanos, que al estar débiles en la fe, esto no significa que seamos menos valiosos o amados para Dios. Simplemente estamos en un punto distinto en nuestro caminar espiritual. No siempre en una rueda de la fortuna estamos arriba. Hay ocasiones en las que estamos abajo. Gira la rueda de la fortuna. Y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Para ver este tema, vamos a verlo aquí en Romanos 14, del 1 al 4. Romanos 14, del 1 al 4. Y empieza el Señor diciendo precisamente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, que si un pastor como yo me expongo y digo: hermanos, estoy débil en la fe, no es para que contiendas conmigo, sino para exponerte la situación moral, emocional, sentimental, social, económica
en la que yo me encuentro. Y por eso debemos recibir al débil en la fe. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo debemos tratar con aquellos que son débiles en la fe. Y empieza diciendo precisamente, recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. Es decir, que cuando tú, digamos, estás en una mesa y te sirven, si tú no te comes todo, entonces está mal. Porque dice aquí, porque uno cree que se ha de comer todo. Otro que es débil come legumbres. Y esto me lleva a aquel pasaje de Daniel, precisamente donde él pide que les den legumbres y no quiere contaminarse con lo que les ofrece el rey Nabucodonosor con referente al alimento y las bebidas de los otros jóvenes que estaban ahí, y él pidió legumbres. Y resultó que al final eran más fuertes el que come legumbres. Cuando tú estás en una mesa, tú no te puedes comer todo. Si está en abundancia, no te puedes comer todo. Va a llegar un momento en que vas a tener que parar. Así que no siempre podemos comernos todo. Y a veces las situaciones morales, espirituales, sociales, económicas, no nos las podemos comer todas, hermano. Y fallamos, y tropezamos, y nos debilitamos en la fe. Porque no todo alimento produce energía. Y dice aquí que otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Es decir, que si tú estás en un momento de fortaleza espiritual, dice aquí que no menosprecies al que no come. Muchas veces dejamos de comer porque nos sentimos mal. De los mismos ámbitos que te acabo de decir, social, económico, familiar, de trabajo, estamos débiles. No nos podemos comer todo. El que come no menosprecie al que no come. Es decir, que si tú estás fortalecido en la fe, tú no puedes hacer menos a un hermano, a un pastor, a un líder espiritual, porque tú te sientes más fuerte que él. Y eso, mi querido hermano, pasa mucho en las iglesias. Hay hermanos que en vez de recibir al débil en la fe, lo juzga y lo menosprecia. Es decir, que lo hace menos. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La otra cara de la moneda. Si tú estás débil en la fe y ves a un hermano que está fuerte en la fe, dice aquí, el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, que aquí hace una pregunta el apóstol Pablo, en la posición ya sea de pastor, de hermano en la fe, de recién convertido, de un líder espiritual, de un maestro, de un anciano. Pregunta el apóstol Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. ¿Ok? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, fíjate hermano, qué palabra dice aquí el Señor. Primeramente,
nos pone en una posición de tú quién eres para juzgar. Segundo, para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, que un siervo de Dios, o un hombre de Dios, o un líder, o un hermano en Cristo, o un recién convertido, dice aquí que el propio Señor, para él, está en pie o cae. Pero dice aquí, pero estará firme. Es decir, que aunque estás débil en la fe, estarás firme. Es decir, que te vas a recuperar. Porque el Señor aquí lo está diciendo. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios nos va a levantar. A los que estamos débiles en la fe, a los que fallamos, a los que nos vamos por otro camino, nosotros nos vamos a ir levantando. Porque poderoso es Dios para hacernos estar firme. En estos versículos, el apóstol Pablo, mi querido hermano, nos dice que debemos acoger a los débiles en la fe, sin juzgarlos, por sus opiniones personales. Dios lo ha aceptado por lo que nosotros también deberíamos hacerlo. Lo que estamos diciendo. Dios es el que lo va a levantar. A pesar de estar débil en la fe, Dios lo va a levantar porque Él lo va a hacer estar firme. Aunque falles, aunque te debilites, Dios te va a hacer estar firme. El tema principal, mi querido hermano, de lo que estamos hablando el día de hoy es de la aceptación y la paciencia con los débiles. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a amar, a aceptar a todos los hermanos y hermanas en Cristo, sin importar en dónde se encuentre su viaje en la fe. Entonces, mi querido hermano, durante nuestro viaje y nuestro caminar en Cristo, durante el tiempo que nosotros vamos a ir desarrollándonos como cristianos en nuestra vida diaria, debemos de entender que como seguidores de Cristo estamos llamados a amar y aceptar a todos los hermanos y hermanas en Cristo sin importar dónde se encuentre su viaje, en qué parte del viaje va. Los viajes son cansados, hermano. No estoy diciendo que porque dice el Señor que llevemos su yugo, que su yugo es fácil de llevar. Simplemente nuestra vida diaria, llevarnos el yugo de Cristo, no nos debilita, nos fortalece. Sin embargo, la vida diaria en este mundo nos debilita. Y no podemos decir que no, porque he puesto ejemplos, hermano. En un viaje, caminando, por ejemplo, si vas, yo tengo, ustedes saben que tengo un problema en la columna. Ahorita yo no puedo caminar 2 cuadras, porque empieza a dolerme la pierna y ya no puedo caminar. Ese viaje, ese pequeño viaje que acabo de hacer, digamos, aquí al súper, que está aquí a 2 cuadras, me causa mucho dolor. Y a veces ese tipo de situaciones de salud, de enfermedad, de dinero, de familia, de trabajo, en la misma iglesia, que nos juzgan, nos menosprecian, nos hacen menos, nos hacen un lado, se forman los grupitos, hay un grupito aquí de gente pudiente, otro tipo de gente por acá, de gente más humilde, y así se van haciendo los grupitos. Y te lo digo por experiencia, porque yo lo vi, y lo he visto muchas veces, de que así es. Entonces, mi querido hermano, ¿qué tiene que ver esto con referente a una profecía mesiánica en relación al débil en la fe? Aunque este tema
no es directamente relacionado con las profecías mesiánicas, es fundamental entender que las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo y la paciencia, cualidades que él mismo aumentó durante su ministerio. Es decir, no tiene relación profética los débiles en la fe, pero sí tiene relación. Y es fundamental entender que Jesús habló sobre el amor al prójimo y la paciencia. Y eso lo hemos visto muchas veces de cómo el Señor habla de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En relación con Cristo, Jesús mostró un amor incondicional hacia todos, independientemente de su estado de la fe. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Pedro. Pedro lo negó 3 veces y andaba con el Señor y era discípulo del Señor. Y durante el viaje falló, se equivocó, se fue de camino. Se fue del camino, se fue en otra dirección. Negó al Señor 3 veces. Entonces, tomemos como ejemplo la historia, por ejemplo, de Tomás, quien dudó de la resurrección de Jesús hasta cuando pudo verlo y tocarlo. A pesar de su incredulidad inicial, Jesús mostró paciencia, amor hacia Tomás, lo que refuerza nuestro tema principal. El amor y la paciencia, mi querido hermano, el débil en la fe. Entonces, mi querido hermano, ¿cómo nosotros vamos a aplicar a nuestra vida diaria esto que estamos leyendo del apóstol Pablo con referente a los débiles en la fe? Debemos aplicarlo entonces y preguntarnos qué significa esto para nosotros el día de hoy. Y la respuesta es de que significa que debemos de ser pacientes y amorosos con aquellos que son débiles en la fe. En lugar de juzgarlos, debemos ayudarlos, apoyarlos y guiarles en su viaje en la fe. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra interacción con los demás. Podemos fallar, mi querido hermano, y vamos a fallar. Seas pastor, seas un líder espiritual, seas un anciano, seas un maestro, seas un maduro en la fe o seas un recién convertido, el viaje cansa. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra interacción con los demás, ayudándolos, juzgándolos, apoyándolos y guiándoles. En conclusión, mi querido hermano, todos somos amados y aceptados por Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador tenemos gracia y misericordia. Independientemente de nuestra fortaleza o debilidad en la fe, como seguidores de Cristo, se nos llama a mostrar el mismo amor y aceptación hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así que el amor, la misericordia, la paciencia, el no juzgar y recibir al débil en la fe están relacionados para aquellos que fallamos el tiro al blanco. Para aquellos que en ese viaje que empezamos nos desviamos del camino, nos equivocamos, pero dice aquí la palabra maravillosa del Señor, pero estará firme. Puede estar débil en la fe, pero su creencia, su amor y su dedicación que recibió al recibir a Cristo como Señor y Salvador, dice aquí, pero estará firme. Y también en un sentido de que Dios lo va a levantar, porque dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios nos va a levantar.
Así que mi querido hermano, te invito a que medites en este mensaje maravilloso. Es una palabra preciosa del Señor. Y sobre todo, ponernos nosotros también como ejemplo, como pastores, porque muchos pastores no se autocritican. Y una de las cosas que yo he querido hacer y que he hecho en muchos videos es eso, autocriticarme. Y he dejado de hacer algunas cosas que no estaban bien, como he confesado algunas veces otras cosas que me han desviado. Y el autocriticarse, hermano, es sano, porque nosotros ahorita, cuando leemos la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que es como espada que discierne los pensamientos del hombre. Y cuando nos enfrentamos a la palabra nos damos cuenta de nuestras debilidades. Pero no solamente es darnos cuenta, sino aceptarlas y reconocer que nos hemos debilitado en la fe. Pero poderoso es Dios para levantarnos a cada uno de nosotros. Y si a eso añades el amor, la misericordia, la compasión, el amar al prójimo, tú como hermano, a otros hermanos, mucho más rápido se levanta el débil en la fe. Muy bien, mi querido hermano, pues que sea de bendición para todos ustedes y que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos, hasta pronto.